ustedes mi pizarra. Entonces, como les estaba diciendo en un principio, el día de hoy nosotros vamos a estudiar lo que son las funciones de varias variables. Vamos a subrayar esto, como siempre, porque es una temática que indica algo importante. Cuando yo hablo de funciones de varias variables, yo puedo referirme en primer lugar a lo que son las funciones campo escalar. Y en segundo lugar a lo que son las funciones campo vectorial. La diferencia entre estos dos tipos de funciones radica en la forma en que está definido el dominio y el rango de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo hablo de una función campo escalar, es porque en este espacio que yo voy a estudiar las funciones campo escalar, f es una función que está definido en un dominio U, que está incluido este símbolo que parece una C, que debería ser un poquito más alargado, de esta forma. Vamos a hacerlo bien, así. Eso quiere decir de que esto es un subconjunto U que representa un dominio que puede estar en un espacio Rn y que indudablemente se va a un espacio R. Fíjense que este espacio Rn que yo tengo acá es un espacio n-dimensional. Quiere decir que todos los elementos x sub 0 que pertenecen al espacio Rn, yo lo puedo describir como elementos de la forma que son x1, x2, puntos suspensivos, xn. ¿Por qué? Porque estoy en un espacio que tiene dimensión n. Pero en cambio los elementos que caen aquí son elementos de la forma I que van a pertenecer a R y que en todo caso son escalares. Entonces, como la imagen es un escalar, a esto se le llama función campo escalar. Si yo ahora voy a describir lo que es una función, pero del tipo campo vectorial, la estructura de esto se escribe más o menos igual como la función campo escalar. La diferencia de esto es que cuando yo tengo la función y yo dos puntos la defino en un dominio U o en un subconjunto U que está en un espacio Rn, cuando yo le aplico la función, ese se me va a otro espacio Rn. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos x sub 0 que pertenecen a Rn siguen siendo de la forma, yo le coloco una flechita arriba para indicar que yo puedo orientar un vector n-dimensional. Entonces, el elemento x sub 0 que pertenece al espacio Rn del dominio de la función va a estar formado por elementos x1, x2, 3 puntos suspensivos, xn. Pero las imágenes I sub 0 vectorial que están en el espacio Rm tienen otra forma. Quiere decir que los elementos I sub 0 que están en el espacio Rm son de la forma I sub 1, I sub 2, punto suspensivo, I sub m. De tal forma que cuando yo le aplico, por ejemplo, la función a un elemento f de x sub 0, es como si yo dijera f1 aplicado a x1, f2 aplicado a x2, y así sucesivamente en función de todos los elementos que yo pueda describir en esa función. Ahora, a nosotros nos va a interesar sobremanera
es estudiar las funciones de tipo campo escalar, porque esas son las que están definidas en el texto, es decir, en el programa. Entonces nosotros vamos con una definición clásica de lo que son las funciones de varias variables. En esa definición nosotros vamos a decir lo siguiente. Una función f de x, y de dos variables es una regla que le asigna a cada par ordenado, y ya sabemos que los pares ordenados son x, y de un conjunto que lo vamos a llamar D mayúscula, de dominio, un único número real que lo podemos escribir como f aplicado a x, y. Ya saben que D para nosotros va a ser el dominio de la función. Y que a su vez el rango, que se abrevia RGO de la función f de x, y, es de la forma toda la función f de x tal que x, y pertenece al dominio de la función. Esto que tengo acá es la definición clásica de lo que yo tengo como función. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y si esto se fuese a hacer como un diagrama, cómo sería esto? Esto sería de la siguiente forma. Es como si yo les digo que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones. Ese sistema referencial de 2 dimensiones está formado por el eje Y y por el eje X. ¿Qué indica esto? Que yo puedo tener en este espacio R2, porque resulta que todo esto es el espacio R2, yo puedo tener aquí un dominio, y este va a ser el dominio de la función. De tal forma que yo puedo tener un punto aquí, y ese punto aquí tiene coordenadas para mí que son de la forma XY. De tal manera que cuando yo a esa expresión yo le aplico la función se va precisamente al rango de la función, a un valor real. Como decir aquí, la flechita que se va hacia acá. Y eso va a caer en un sistema referencial que es precisamente una recta real que está en el espacio R1. Este es el espacio R2 y este es el espacio R1. Y aquí esto tiene una imagen. Esa imagen, por supuesto, va a ser la función aplicada al valor XY. Esto es, como quien dice, la representación que yo tengo de un espacio R2 a un espacio R1. Es decir, una función campo escalar que se abrevia FCE. Ahora, yo puedo tener funciones que tengan, no vaya de R2 a R3, por ejemplo. Si ahora yo tengo una función f que está definida en un dominio, que está incluido en un espacio R3 y que su imagen está en R, indudablemente que ahora nuestro sistema referencial está formado por un sistema derecho como el que vimos nosotros cuando estábamos haciendo nuestras superficies cuádricas.
de tal manera que esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, yo puedo tener aquí un elemento en 3 dimensiones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una especie de una esfera, de tal manera que si yo voy a describir la esfera, la parte de adelante de la esfera, que no está muy bien dibujada, sería esta, y la parte de atrás de la esfera sería esta. Otra parte frontal de la esfera, como una latitud, sería esta, y la parte de atrás de la esfera, en todo caso, sería esta que está acá. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener, en todo caso, sobre la esfera que yo tengo acá, que va a ser D, este es el espacio R3, y D como una esfera está en el espacio R3, yo puedo tener un punto aquí. De tal manera que el punto que yo tengo aquí, este que está aquí, tiene coordenadas X, coordenadas Y y coordenadas Z. Y que cuando yo le aplico a esto, como hicimos en el caso anterior, un valor acá, perdón, que lo hicimos en línea punteada, yo le aplico a esto la función, nuevamente esa función va a caer en un espacio que va a estar definido en una recta, que es esta recta que está aquí. De tal manera que cuando él llega aquí, en esta parte, yo puedo describir que en este punto que yo tengo descrito aquí, esa es la función evaluada en X, en Y y en Z. Esto es la representación para R3 y esto es la representación para R2. Y observen que en todos los casos, tanto en este como en este, caen en un espacio de dimensión 1. Preguntas al respecto antes de continuar. ¿Está claro esto? Profesor, ¿puede explicar de nuevo, por favor? Sí, aquí lo que estamos diciendo es que nosotros nos vamos a acostumbrar ahora a trabajar con funciones campo escalar como las que ustedes vieron en el álgebra de las transformaciones. Entonces, la mayoría de los ejemplos que están descritos en el texto es para funciones que van de un espacio R2 a un espacio R1. Pero se presentarán casos en los ejercicios que están dispuestos que usted no va de un espacio R2XY, sino que va de un espacio XYZ hacia una recta real. Ahora, aquí, si usted puede notar, yo tengo una esfera. Esta esfera va a ser un dominio. Y aquí, esta figura irregular es el dominio. Indudablemente que aquí pudo haber sido otra figura, un triángulo, un cuadrado, una sección de la figura. Todo va a depender de lo que yo tenga. Por ejemplo, para que lo visualicemos con una estructura ya como una función. Si yo, por ejemplo, tengo la función f definida en la variable x, y yo digo que esto es la raíz de x más y partido entre x más y yo quiero saber cuánto vale f de 1, 3, solo basta sustituir. Observemos que el 1, 3 pertenece al espacio R2. ¿Por qué? Porque es un par ordenado. Pero cuando yo voy a calcular esto, yo digo f lo sustituyo en 1, 3 y esto me da como resultado la raíz cuadrada de 1, 3 sobre 1 más 3. Al sacar la cuenta, 1 más 3 es 4, la raíz de 4 es 2 y 1 más 3 es 4 y me queda 4 y yo simplifico y me queda 1 partido en 2. ¿Qué quiere decir esto desde una perspectiva algebraica? Que si yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones y yo digo entonces, seleccionando aquí que este es X y que este es Y, yo ubico el punto 1, 3. Si nosotros vemos el punto 1, yo lo puedo ubicar aquí, porque está en el eje X. Y el punto 3, yo lo ubico 1, 2, 3 y me queda acá. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo ahora, yo trazo una paralela y yo trazo una paralela, se puede visualizar claramente que la intersección del punto entre el 1, 3 es este que está aquí. Quiere decir que ese punto es el punto 1,3. De tal forma que cuando yo a esta expresión yo le aplico la función, esa función va a caer en alguna parte.
Cuando yo digo que va a caer en alguna parte, es porque cae en una recta. Ahora, ¿sobre qué recta cae? Sobre la recta real. Precisamente en un punto donde este punto que tengo acá tiene valor 1/2. Es decir, que f evaluado en 1,3 me da como resultado 1 partido en 2. Es decir, este punto vale 1 partido en 2. Entonces, esto es, en esencia, lo que nosotros vamos a trabajar para ese aspecto. ¿Ok? Ahora, observemos una cosa aquí para que nosotros vamos a ver otra expresión. Por ejemplo, supongamos que yo a ustedes le hubiese dicho, bueno, yo quiero saber cuál es el dominio de la función f de x, y. ¿Cuál? La que dice que arriba es la raíz de x más y abajo es x más y. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, yo tengo que analizar, porque resulta que en el denominador, vamos a abreviar lo del denominador, vamos a colocar denominador simplemente D, denominador. En el para que no se me confunda, en el denominador yo tengo x más y, pero x más y tiene que ser diferente de 0. Esto indica de que y tiene que ser diferente de menos x. Es decir, que todos los puntos que están sobre la recta x igual a menos x no pueden estar en el dominio de la función. Ahora, si nosotros observamos el numerador, que lo estoy escribiendo con la letra n, yo tengo aquí que es la raíz cuadrada de x más y. Pero nosotros sabemos que lo que está dentro de la raíz, que es la cantidad subradical, tiene que ser mayor, pero también puede ser igual a 0. Resolviendo esta inecuación, yo puedo obtener, si y solo si, y es mayor o igual a menos x. Entonces, de una manera u otra, yo tengo que ver cómo puedo yo conformar el dominio. Entonces, nosotros podemos decir de una forma clásica que el dominio que se abrevia DOM de la función f de x, y va a estar formado, abren una llave y dicen, son todos los pares ordenados x, y que van a pertenecer al espacio R2, tal que el valor de y tiene que ser mayor o igual que menos x, y además de esto, y tiene que ser diferente de menos x. Nosotros pudiéramos unir estas dos cosas para ver qué es lo que ocurre. Yo me voy a un sistema gráfico y digo, bueno, resulta que el dominio de la función, el f de x, y, los x, y que yo tengo, pertenecen al espacio R2, que es lo que tengo aquí. Entonces, yo vengo y digo, yo voy a dibujar un sistema referencial. Aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Los identifico. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Si ustedes pueden ver, aquí dice, los Y que están por encima de esto, pero Y tiene que ser diferente de esto. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿por dónde voy a partir a hacer esto? Resulta que si yo considero que y igual a menos x, esto que está aquí no pertenece a la gráfica de la función. Pero como esto que está aquí es una recta, yo la puedo dibujar. De tal manera que si yo sustituyo 0 aquí, al sustituir 0, y me da 0. Y al sustituir 1, y me da menos 1. Ah, pero no puede ser igual. Quiere decir que si yo coloco el punto 0, 0 aquí y el punto, vamos a hacerlo de 2 en 2 para que me calce. Si yo digo aquí que este es 1, menos 1 estaría aquí. Quiere decir que el otro punto es este. Entonces, como la gráfica dice que la función no puede ser igual a x igual a menos 1, es porque los elementos fronteras de ese conjunto no pertenecen al dominio de la función. Entonces yo puedo trazar aquí una recta que pase así.
Quiere decir que esta recta que tengo yo acá punteada, si estuviera completa, pertenece a la gráfica de la función. Pero como está punteada, no pertenece. Ahora, si nosotros visualizamos la otra parte de la función, la otra parte de la función dice todos los valores de y que están por arriba de este x negativo. Como esta es la recta que yo digo que es y igual a menos x, entonces todos los valores de la función van a estar por arriba. Entonces, la solución de este problema va a estar definido por todo, vamos a hacerlo en verde, por todos los valores que están por encima de la recta. Por supuesto, sin tocar la recta. Quiere decir que todos los valores se extienden hacia arriba. Todos los valores que yo tengo descrito acá me van a definir a mí, ¿qué cosa? El dominio. Pregunta al respecto. Si no hay pregunta, entonces seguimos avanzando. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo ahora otra función, pero en esta función yo voy a escribirles a ustedes determinar el dominio de la función f de x y que es igual, oye, qué fea la f esa, vamos a arreglarla, f de x y que va a ser igual a x que multiplica el logaritmo natural de y al cuadrado menos x. Un poquito más elaborada. Si nosotros podemos ver, aquí la función f está definida en un dominio que yo voy a hallar y ese dominio está en un espacio R2. ¿Por qué un espacio R2? Porque hay dos variables. Si aquí hubiesen 4 variables, sería un espacio R4. De tal manera que cuando yo voy a hacer el cálculo, cuando yo calculo el logaritmo de una expresión, eso me da un número. Y al multiplicarlo por este número, eso me da un escalar, es decir, un real. Entonces mi incógnita aquí va a representar el dominio de esa función que yo la llamo f de xy. Por supuesto que yo le puedo dar otro nombre. La puedo llamar g, la puedo llamar h, la puedo llamar de muchas formas. Entonces uno comienza a estudiar y dice, ¿cómo voy a estudiar esto? Entonces, resulta que la función que yo tengo es la función f, y, que es igual a x por el logaritmo de y al cuadrado menos x. Entonces uno analiza, ¿qué valor puedo sustituir aquí en esta x? El que yo quiera. Yo puedo sustituir valores negativos, valores positivos y el 0. Pero cuando yo me voy aquí a estudiar a la función logaritmo, yo observo que la función logaritmo tiene un argumento. Y la función logaritmo no se le puede sustituir ni el 0 ni números negativos. Como yo sé que la función logaritmo yo no le puedo estudiar en 0 y en valores negativos, entonces yo digo que su argumento y al cuadrado menos x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Esto debe ocurrir para que pueda existir el logaritmo. Entonces yo voy a resolver esta expresión que yo tengo aquí. Si ustedes ven y yo puedo resolver esta expresión, esto se cumple si y solo si el inverso de este lo escribo de este lado y me queda y al cuadrado que va a ser mayor que x. ¿Ok? O si ustedes prefieren, todos los x que son menores a y al cuadrado. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿cómo sería entonces esa expresión? Fíjense que aquí dice y al cuadrado mayor que x, es decir, que los valores de la parábola van a ser mayores que el valor de x. ¿Qué indica esto? Que si yo me voy a un sistema referencial
y yo coloco el eje X y coloco el eje Y, este indudablemente que es mi eje X y este que está acá es mi eje Y. Ahora, para poder graficar esto, yo necesito decir que X es igual a Y al cuadrado. Es decir, que lo que yo tengo aquí lo voy a escribir aquí, pero con una igualdad. Entonces, si yo digo, perdonen acá, si yo digo, por ejemplo, que Y es igual a 1, entonces X es igual a 1. Si yo digo que Y es igual a menos 1, entonces X también es 1. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado al cuadrado es 1 y me queda 1. ¿Qué indica esto? Que yo puedo formar el par ordenado que es el 1,1 y también puedo formar el par ordenado que es menos 1, 1 para la X menos 1 para la Y. Si yo voy a graficar eso en esta expresión, yo podría decir, vamos a suponer que tomo cada 3 rayitas es 1 y cada 3 rayitas es 1. Como este es 1, el punto 1, 1 sería 3 rayitas hacia arriba. Este sería el punto 1,1. Si voy a graficar el otro, el punto 1 menos 1 sería este, que sería el punto 1, menos 1. Por supuesto que si Y es igual a 0, entonces al sustituir aquí 0, X me da 0. Entonces yo obtengo el punto que es de la forma 0, 0. Este punto 0, 0 entonces está aquí. Ahora, como yo tengo que trazar, y nosotros sabemos que X igual a Y al cuadrado es una parábola, yo tengo que graficar esta parábola aquí. Quiere decir que lo voy a hacer en azul, y aquí podemos ver claramente que como aquí no es igual, la parábola tiene que ser punteada. Es decir, que la parábola va por aquí, vamos a ver si lo puedo hacer bien. La parábola va por aquí, 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 llega aquí, y después sigue por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí sigue y por aquí sigue. Y por aquí sigue. Ahora, si nosotros vemos y nosotros queremos clarificar cuáles son los valores que toma la función, aquí dice, pongan atención, que los valores de la parábola están por arriba del X. ¿Qué quiere decir? Que los valores de la parábola, están por arriba de esto. Es decir, toda esta región que estoy marcando yo aquí. Si aquí hubiese sido los valores de la parábola que son menores, entonces sería lo que está aquí adentro. Quiere decir que todo esto que se está extendiendo hacia afuera, que se está irradiando hacia afuera, todo eso va a representar para nosotros el dominio de la función. Es decir, que los puntos que están aquí no pertenecen al dominio, pero un punto aquí, o un punto aquí, o un punto aquí, o un punto aquí, o un punto aquí, están en el dominio de la función. Entonces ya puedo describir el dominio y decir que el dominio DOM de la función f de x que me están dando va a estar formado por todos los pares ordenados x, y que van a estar de este lado, que van a pertenecer al espacio R2. Entonces yo saco mi conclusión. ¿Cuál es la conclusión que yo tengo aquí? Que los valores de X tienen que ser menores que Y al cuadrado. Y ya tengo mi dominio bien escrito. Lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta manera. Cualquiera de las dos formas que está aquí es válido. Preguntas al respecto. Yo no he probado si esto funciona en GeoGebra. Ah, pregunte. ¿A qué se debe que el x menor a y al cuadrado, un poquito más arriba, transformó a x es igual a y cuadrado? Aquí, Sí, en esa parte. esto Sí. lo utilicé como referencia para poder hacer el gráfico de esta línea punteada azul. Porque si ustedes ven, esto que está acá no es función, pero es una parábola. Y como es una parábola, para valores de y voy a obtener valores de x, que es lo que yo obtuve en esta parte. Es por eso nomás que le realizó el cambio de signo.
Sí, para poder hacer la gráfica, porque si no le hago el igual, no tengo la forma de poder graficar. Vamos a ver si de pronto yo no lo he probado, si podemos hacer esta gráfica en GeoGebra. Estoy aquí, entonces me está diciendo la expresión del dominio que yo tengo allí, que i al cuadrado va a ser mayor que x. Y miren, si me da, fíjense. Entonces podemos ver claramente, miren, lo que yo tengo aquí, miren, es la función, la pongo aquí, ¿ve? Y al cuadrado mayor que x. Entonces fíjense que la línea está punteada porque no lo toma. Si yo, en vez de haber tomado en esta parte de acá, yo quito el mayor y yo coloco mayor o igual, observen que la línea ahora se pone azul porque lo toma. Pero resulta que en el dominio de la función nosotros tenemos que considerar, porque estoy trabajando el logaritmo, que eso simplemente es mayor. ¿Y qué es lo que me da aquí? Observen que yo les había dicho que si este simbolito no estaba apuntando al X, sería lo que está dentro. Vamos a ver si eso es cierto. Si yo me pongo aquí y yo le hago contrario y digo que es menor, entonces me debe dar la región que está dentro de la parábola. Y fíjense que eso es correctamente lo que nosotros tenemos acá. Pero en realidad lo que me queda es que la función es con los valores mayores que esa expresión. ¿Está claro el ejemplo, jóvenes? Vamos a continuar. Eso se hace para todo tipo de función cuando yo quiero estudiar el dominio de la función. Estudiar el rango, que es el recorrido, a veces se complica y a veces los textos solo piden el dominio y no piden el rango. Vamos a suponer que yo les voy a escribir un ejercicio donde yo les pido determinar el dominio y el rango de una función de dos variables, y esta vez la voy a llamar g, que se la voy a aplicar a la variable xy y que la voy a llamar yo la raíz cuadrada, y en la cantidad subradical, en la cantidad que tengo dentro del radical, voy a escribir 9 menos x cuadrado menos y elevado a la 2. Si nosotros vemos esta función, yo primero tengo que determinar el dominio y el rango. Quiere decir que mis incógnitas va a ser el dominio de la función g de xy, y le coloco aquí interrogación, punto y coma, y el rango, que se abrevia RGO, de la función g de xy, también para nosotros va a ser nuestra incógnita. Entonces, ¿cómo comenzar a trabajar esta expresión? Lo primero que yo veo acá es que yo tengo un radical, y ese radical dice la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y todo el mundo sabe que esta cantidad que está aquí no puede ser negativa, porque si no sería una solución compleja. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la cantidad subradical o lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor, pero también puede ser igual a 0. Entonces yo tengo que resolver esta inecuación a ver qué representa esto geométricamente. Indudablemente de que este 9 yo lo voy a escribir de este lado. Es decir, voy a escribir su opuesto de este lado. Entonces me va quedando menos x al cuadrado, que es este, menos y al cuadrado, que es este. El mayor o igual, y este 9, su opuesto es menos 9. Tal cual como está, no me dice nada, pero yo puedo multiplicar todo por menos 1 para que se parezca a alguna expresión. Al multiplicar menos por menos me queda entonces x cuadrado.
Al multiplicar menos por menos me queda más i cuadrado. Cuando multiplico menos por el sentido de la desigualdad, el sentido de la desigualdad entonces va a cambiar para el otro lado. Indudablemente que ustedes dirán, profesor, si para acá es mayor o igual, para acá solo sería menor. Sí, pero no hay problema porque esto se puede anular. Por eso yo le dejo el menos y aquí escribo 9. Ya cuando estoy aquí, yo vengo y me pregunto, ¿qué es esto? Entonces nosotros podemos ver que esta ecuación que yo estoy encerrando aquí en una nubecita es una circunferencia. Y esa circunferencia está centrada en el punto 00, porque aquí esto no se mueve, y que tiene un radio, y el radio es 3. Y ustedes dirán, ¿por qué es 3? Ah, bueno, porque el número 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado al cuadrado, y nosotros sabemos por el estudio de las cónicas que este número 3 va a representar mi radio. Entonces, ya tengo el dominio de la función. Porque entonces yo puedo decir, y pongan atención, que el dominio de la función g de x, y va a estar formado por todos los x, y que pertenecen al espacio R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Y eso es una circunferencia. ¿Qué indica esto? Que si yo tomo un sistema referencial, marco aquí mi eje X, marco aquí mi eje Y, los identifico, digo el eje X y digo el eje Y, entonces yo puedo dibujar una circunferencia que esté centrada aquí y que tenga radio 3, de tal manera que cuando yo voy a hacer las cuentas, este es 0, este es 1, este es 2 y llega hasta 3. Este es 0, este es 1, este es 2 y llega hasta 3. Y aquí se puede visualizar. Como toma el igual, el borde pertenece. Si no fuera el igual, la frontera, los puntos frontera no pertenecen a la función. ¿Qué quiere decir en todo caso? Que todos los puntos que están adentro de esta circunferencia pertenecen a lo que nosotros estamos denominando el dominio de la función, ya que este punto es el 3, 0 y yo puedo identificar también este que es el 0, 3. Preguntas al respecto. Ok, como nosotros ahora vamos a determinar el rango de la función g de x, y, que es mi incógnita, yo vengo y observo acá y voy a tomar la función que yo tengo acá y la tenemos que analizar. Y digo, yo tengo la función g de x, y eso es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿cuánto vale el punto del centro de esta circunferencia? Vale 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tomo el g y lo evalúo en 0, 0, eso me da la raíz cuadrada de 9 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Eso me da la raíz de 9 y eso me da 3. Es decir, que 3 pertenece al rango de la función. Ahora, indudablemente que yo puedo sustituir o bien sea un punto que esté aquí, que es este, o un punto que esté aquí, que es este. Entonces yo digo, bueno, voy a evaluar g en 3,0. Quiere decir que eso es la raíz cuadrada de 9 menos 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Eso me da la raíz cuadrada de 9 menos 9, 0 no hace falta. 9 menos 9 es la raíz de 0 y eso me da 0. ¿Qué indica esto? Que los valores que toma la función, el más pequeño es 0 y el más grande es 3. Entonces yo puedo decir que el rango de la función g de x, y va a comenzar en un conjunto o en un intervalo que comienza en 0 y termina en 3.
Entonces, ya encontré el dominio de la función y encontré el rango de la función. Preguntas al respecto. ¿Está claro, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿cómo era el tema de la diferencia de la línea de la circunferencia cuando estaba punteada y continua? Sí, si esto, por ejemplo, ponga atención, si yo, por ejemplo, yo hubiese hecho una circunferencia, ya va, así, es porque el borde de la circunferencia no pertenece. Quiere decir que aquí no iría el igual, pero como aquí va el igual, el borde pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ahí me queda más claro. Gracias. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra pregunta tienen? Hay una teoría y lo vamos a avanzar. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Ajá. Profe, de la circunferencia se puede tomar el menos 3,0 igual. Claro, porque si yo ¿Y tomo el menos cómo 3 como quedaría? está elevado al cuadrado, queda positivo y sigue siendo 0. ¿Listo? Vamos a suponer que yo ahora voy a una definición y esto es... ya va. Definición de la gráfica de una función f de x, y, es decir, de dos variables. Entonces ustedes dirán, profesor, y lo que nosotros hicimos aquí no es la gráfica de la función. No, esto simplemente es el dominio y el rango de la función. Vamos a ver de qué se trata la gráfica, que es otra cosa. Entonces, me voy a la definición. Si la función f de x, y, esto es una coma, es una función definida en un dominio, entonces la gráfica de la función f de x, y es el conjunto de todos los puntos x, y, z, tales que z es igual a f de x, y. Y por supuesto, coma o punto y coma, x, y pertenece al dominio de la función. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Eso lo que quiere decir es que si yo tengo una función f, que está definida en un dominio U, que está incluido en un espacio R2 a un espacio R escalar, la gráfica siempre va a estar en R a la 2 sumándole la unidad, es decir, en R a la 3. ¿Por qué? Porque ahora aparece el Z. Entonces ustedes dirían, gráficamente, ¿cómo sería eso? Gráficamente es como si yo le digo, yo tengo aquí el eje Z, yo tengo por aquí, vamos a suponer el eje Y, le voy a dar una pequeña inclinación y yo tengo por aquí el eje X. Lo voy a identificar para que lo tengamos claro. Ya sé que este es el eje X, ya sé que este es el eje Y y ya sé que este es el eje Z. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo, por ejemplo, por aquí arriba,
una función y la voy a hacer en azul, es como si yo les dijera a ustedes en esta parte, voy a borrar aquí, y vamos a trazar esto aquí de esta manera. Perdón, en negro. Yo lo que tengo aquí es la gráfica de la función. Y esta gráfica de la función nosotros la vamos a llamar S. Y S va a ser para mí la superficie. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que si esto es una superficie, puede ser rectangular, triangular, pero como no la conozco, la estoy haciendo irregular. Quiere decir que aquí yo puedo tener un punto y que ese punto que está allí, este punto que está aquí, él tiene coordenadas. Ese punto tiene coordenadas X, Y, Z, de tal manera que el Z ya sabemos que es igual a f de xy, porque es la imagen. ¿Qué indica esto? Que si yo ahora hallo la proyección del punto acá en el plano XY, como nosotros estábamos haciendo el estudio anterior, y yo proyecto aquí trazando una paralela, y yo proyecto aquí trazando una paralela, indudablemente que cuando yo voy a darle a esto, yo sé que este punto vale aquí x, 0, 0. Y este punto aquí vale 0, y, 0. Y este punto que está aquí vale para nosotros x, y como no hay altura, z vale 0. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿y el dominio de la función dónde estaría? El dominio de la función estaría aquí abajo, que sería como una especie de sombra de lo que yo tengo aquí arriba. Esto que está acá sería el dominio de la función. Entonces, esa es la idea de la gráfica de una función. Preguntas al respecto. Continuemos. Vamos a suponer que yo les doy un ejemplo. Yo le digo, bueno, vamos a graficar una función. No vamos a hallar el dominio, vamos a graficar una función. Y la función que yo les doy es la función f de x, y. Esto es una coma, me disculpan, pero el cursor se me resbala. F de x, y, que va a ser igual a 6 menos 3x menos 2y. ¿Ok? Entonces yo vengo y les pregunto. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, esta función es una función f que tiene un dominio u que está incluido en un espacio R2 y que se va a R. Quiere decir que la gráfica de la función f de xy que yo estoy estudiando aquí está en R2 más 1, es decir, en R a la 3. Si yo quiero hacer la gráfica de esta función, lo vamos a hacer como si estuviéramos trabajando con las cuádricas. Entonces, pongan atención para que se den cuenta. Ya sabemos nosotros que f de xy, x, y, nosotros lo vamos a llamar la variable z, porque eso es lo que nosotros dijimos aquí, miren. Y aquí en la definición, z igual a f de xy. De tal forma que si eso es cierto, eso va a implicar de que z es igual a 6 menos 3x menos 2y. Indudablemente que yo puedo reordenar todo esto y decir, bueno, yo voy a escribir el 3 para este lado con la x y el 2 para este lado con la y. Entonces me va a quedar en esta expresión. Menos 3 lo paso acá, su inverso, su simétrico opuesto es 3x más 2y más z igual a 6. Y si nosotros vemos esto, ya lo podemos identificar, porque esto que tengo aquí, yo sé que es un plano, como los que vimos nosotros, perdón, yo no les di a ustedes álgebra.
pero como los que se ven en álgebra lineal. Y para poder hacer la gráfica de esta expresión, yo tengo que comenzar a anular valores. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que yo puedo decir, por ejemplo, que z vale 0 y voy a trabajar en la traza XY que está en el plano de abajo, de tal manera que yo tengo 3x más 2y igual a 6 y eso que está acá representa una recta. De igual forma, si yo digo que x es igual a 0, voy a trabajar en la traza YZ, quiere decir aquí que esto implica que la función que me queda es 2y más z igual a 6, y eso también representa otra recta. De igual forma, si yo considero no x igual a 0, sino y igual a 0, voy a trabajar en la traza XZ de tal forma que cuando yo voy a trabajar en la traza XZ, aquí lo que me queda es, 3x más z igual a 6, y eso también es una recta. Si nosotros recordamos, cuando nosotros hacíamos el dibujo referencial de un sistema de 3 dimensiones, nosotros habíamos dicho, en todo caso, si este es x y este es y este es z, yo voy a trazar unas auxiliares, de tal manera que yo tengo aquí un plano en la parte de atrás, yo tengo un plano aquí en el piso y yo tengo otro plano aquí lateral, de tal forma que yo puedo identificar y decir, este plano que está aquí, yo sé que es el plano XZ. Este plano que está aquí es el YZ y este plano que está aquí es el plano XY. Quiere decir que yo tengo que dibujar estas 3 rectas en los planos respectivos. Pero hay una forma más fácil, porque observemos. Por ejemplo, si yo estoy aquí y digo, yo tengo, vamos a hacerlo en negro para diferenciar, y yo tengo que 3x más 2y es igual a 6, yo sé que eso es una recta, pero si yo digo que x es igual a 0, me va a quedar de que 2y es igual a 6, quiere decir que y es igual a 3. Al pasar a dividir me queda 3, entonces yo con esto yo obtengo un punto. Ese punto vale 0 para las x, 3 para las y 0 para la z. Lo mismo hago en los otros. Quiere decir que cuando yo estoy trabajando con el otro valor que es 2x más z igual a 6 y yo escribo por acá 2x más z igual a 6, cuando yo digo que x es igual a 0, esto implica de que z vale 6. Así yo obtengo otro punto y ese punto tiene coordenadas 0 para las x, 0 para las y z que me dio 6. De igual forma, yo ya hice el x igual 0, el x igual 0 para la otra, me falta entonces el y igual a 0. Ese y igual a 0, ya conseguí. A ver, z igual a z y ahora me falta el x, entonces no. Si yo hago y igual a 0 y z igual a 0, en esta expresión que yo tengo acá, me va a quedar que 3x es igual a 6. Entonces yo tengo acá que 3x es igual a 6, lo que implica de que x va a ser 6 partido en 3 y eso me da 2. Ya con este valor yo obtengo el otro punto y el otro punto tiene 2 en x, 0 en y 0 en z. Entonces, ya teniendo esos 3 puntos, yo me voy ahora a un sistema referencial nuevamente de 3 dimensiones. Quiere decir que yo ahora grafico el eje z, el eje y vamos a bajar un poquito aquí, y el eje X. Los identifico, no olviden nunca identificar. Yo tengo aquí el eje X, que está un poco feo. Vamos a arreglarlo bien. Vamos a hacerlo bien.
Este es el eje X. Este es el eje... pero es que no puedo, se me resbala el cursor. Este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces voy a empezar a colocar el punto. Primero coloco el 2, 0, 0. Es decir, en X, en Y y en Z. El 2, 0, 0 estaría aquí. Vamos a suponer que esto es 1, aquí. Voy a hacerlo en azul. Que esto es 1 y esto es 2. Entonces aquí estaría el punto de coordenada 2, 0, 0. Voy a graficar el otro punto. El otro punto es el 0, 0, 6. Entonces lo voy a graficar. Vamos a suponer que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que es aquí, que me llego aquí. Entonces aquí tengo el otro punto que tiene coordenadas 0, 0 y 6. El otro punto que me dio es el punto 0, 3, 0. 0 para X, 3 para Y, 0 para Z. Entonces aquí yo cuento 1, 2, 3. Aproximadamente por aquí yo tengo el punto 0 en X, 3 en Y, 0 en Z. Como se están formando rectas, entonces yo digo, yo voy a unir entonces con rectas. Entonces, una recta aquí, ahora otra recta aquí, y ahora otra recta aquí. Y resulta que si ustedes ven, aquí se está formando un plano. Y ustedes dirían, profesor, pero este plano se extiende para allá, se extiende para allá. Sí, pero esta es una de las formas más fáciles de nosotros poder visualizar cómo se está formando el plano. Es decir, que las líneas que yo estoy dibujando acá van a pertenecer a la gráfica de la función. Es decir, que la gráfica de la función es un plano. El plano donde yo estoy trazando las líneas. Si yo quiero, por ejemplo, ver esta gráfica un poco más elegante, vamos a ver cómo la haríamos nosotros en GeoGebra. Si nosotros nos apoyamos en una hoja de GeoGebra, vamos a borrar esto que ya no nos hace falta y vamos a llevar esto para acá. Entonces, como yo voy a estar ahora con una entrada en 3 dimensiones, ustedes se van aquí donde están las 3 rayitas, debajo de las 3 rayitas, le dan clic con el botón izquierdo de su mouse. En esta parte a los 3 puntitos le dan clic nuevamente, bajan en el despliegue de instrucciones y le dicen que le dé una vista gráfica en 3 dimensiones. Le dan clic con el botón izquierdo y se despliega aquí la gráfica en 3 dimensiones. Entonces aquí en la entrada voy a escribir la función que yo escribí. Esa función era, cuando yo la pasé, era 3x más 2y más z, y esa habíamos dicho que era igual a 6. Voy a quitar esto que está acá, y si ustedes ven, aquí está el plano, mírenlo. Este es el plano buscado. Por supuesto, que si ustedes ven el plano, miren, el plano está cortando aquí en 6, miren. El plano está cortando aquí, vamos a ver si lo podemos visualizar. Aquí en 2, miren, y el plano está cortando aquí, miren. Vamos a ampliarlo en 3, miren, en 3. Y este es el dibujo del plano que nosotros tenemos. Pudiéramos ver si podemos hacer la intersección. De tal manera que hago la intersección de esto con esto, a ver si lo grafica. No, no me está dando. Tendría que hacer un ajuste más en esta expresión. Pero la idea es que nosotros veamos cómo se hace el corte. Miren, corta aquí, corta aquí, corta aquí. Y eso coincide para nuestro caso con la gráfica que nosotros hicimos a mano, que es la que está aquí. Corta aquí y corta aquí. Preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? ¿Está claro?
Vamos a hacer un último ejercicio por el día de hoy sobre las gráficas y le voy a colocar aquí, por ejemplo. Entonces, en esta parte de este ejemplo, vamos a graficar la función g de xy igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Nosotros ya determinamos el dominio y el rango de esta función. Ahora lo que vamos a hacer es la gráfica. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo voy a hacer? Bueno, lo primero que ustedes hacen es que la función g de x y ustedes la llaman z. De tal manera que el z ahora va a ser la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Cuando yo estoy aquí, yo voy a tomar una hoja más. Cuando yo estoy aquí, yo tengo que transformar esto en alguna ecuación que yo pueda identificar. Entonces, yo elevo al cuadrado z y de este lado donde está la raíz que está 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado también elevo al cuadrado. De tal manera que yo puedo simplificar el cuadrado con la raíz y aquí me está quedando z al cuadrado que es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Estos dos términos negativos, el x y el y, le escribo su opuesto del lado izquierdo, de tal manera que me está quedando x al cuadrado porque lo escribo positivo, más y al cuadrado porque lo escribo positivo, más z al cuadrado porque lo escribo positivo, igual a 9. Ah, pero 9 lo puedo escribir como 3 elevado a la 2. Y si nosotros observamos esto se parece a la superficie cuádrica que nosotros estudiamos en la clase anterior. Y esto que está acá no es nada más que una esfera centrada en el punto 0, 0, 0 y que tiene radio r igual a 3. Entonces la gráfica de la función, ¿cómo sería? Bueno, yo dibujo un sistema referencial y digo, perdón, este es mi eje X, perdón, mi eje Y, este es mi eje Z y este que está acá es mi eje X. Los identifico y digo eje X, eje Y y eje Z. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a dibujar desde el centro una esfera. Ahora, si ustedes visualizan, ustedes dirán, profesor, ¿y cuáles serían los valores que pertenecen a la función? Solo sería lo de la superficie, porque aquí dice igual. Es decir, que lo que está dentro de la esfera y lo que está fuera de la esfera no pertenece a la función. Si eso es así, entonces yo puedo, a partir de aquí, llegando hasta el número 3, dibujar una esfera. Lo único que me tocaría en todo caso es dibujar una latitud aquí, dibujar lo que me corresponde por la parte de atrás de la función y indudablemente que yo puedo buscar un punto aquí y decir en esta parte que voy a trazar una latitud y la latitud la trazo aquí y por la parte de atrás yo trazo la simétrica latitud de esa función. Y si ustedes ven aquí, esto es una esfera que está centrada en el origen. Si nosotros lo vamos a visualizar nuevamente en GeoGebra o en WX máxima, que lo vamos a utilizar en las próximas clases, ya va, me equivoqué. Lo vamos a utilizar en las próximas clases, aquí estamos en GeoGebra. Vamos a borrar esto que no me importa. Entonces aquí yo voy a escribir x al cuadrado, le sumo y al cuadrado, le sumo z al cuadrado y todo eso lo igualo a 9. Y si ustedes pueden ver, ustedes dirán, aquí está la esfera, profesor. Miren, yo la voy a poner un poco más pequeña para que se den cuenta. Si ustedes ven que aquí yo tengo 4 y aquí tengo 2. ¿Por qué? Porque ella está cortando precisamente, miren, en 3. En 3 arriba,
en 3 aquí y en 3 en el otro. Entonces aquí tengo la gráfica de la función.